Buenas noches. Un saludo para todo tu programa y para todo el pueblo peruano a través de este medio de comunicación. Congresista, muchísimas gracias. Me hace un favor, ponlo en imagen. Muy bien, mientras prende su cámara yo le voy haciendo una pregunta. Usted ha sido el único congresista de Perú Libre que ha votado a favor de esta ley que después fue promulgada por el presidente de la República. ¿Cuáles son sus argumentos? Porque me imagino que dentro de la, ya lo vemos, bancada todos votaron en realidad siguiendo una misma línea, ¿no? Y usted no. ¿Por qué no votó en conjunto? Bueno, dentro de la respetan la decisión porque si bien debo reconocer que días tuvimos una reunión de bancada para analizar y discutir el tema, pero yo ya vine manifestando mi posición respecto a este proyecto de ley y considero que, es más, la disposición de los cuerpos en esta sí estaba ya normado a través de un protocolo y sabíamos que dependía del Ministerio Público. Y posición que yo lo he venido manteniendo un día del Pleno y el mismo día en la mañana incluso conversando con varios de los colegas congresistas de la bancada. Pero al final ellos han tomado una decisión, quienes han participado del Pleno han expresado su posición y al momento decidieron por la decisión que tomaron. En el caso mío, yo tomé la decisión de aprobar ese proyecto porque considero que era lo más correcto, sea el Ministerio Público quien pueda incinerar los cuerpos y ser el ejecutivo, como lo es en los casos penales, cuando el Poder Judicial lo dispone, es el Ejecutivo quien cumple con ejecutar los mandatos judiciales. Muy bien, y usted trató de explicarle que esto era lo más conveniente para nuestro país, para que no se dilatara un problema que en realidad lastima, lacera la memoria colectiva en nuestro país y más aún a los que han perdido a alguien por este movimiento terrorista que en nuestro país. Bueno, lo que yo debo manifestar es que la decisión que yo tomo, lo general, eso es lo que exige la Constitución. No me he centrado en una determinada persona, sin que eso signifique que yo condeno todos los actos por Sendero Luminoso. Nada justifica lo que Abimael Guzmán promovió y ejecutó durante el tiempo de barbarie. Es condenable y yo condeno todos los actos terroristas de Luminoso. Pero en esta discusión que se toma del proyecto de ley, respetando estrictamente la Constitución, las decisiones debemos tomarlas no a nombre propio, sino de manera general. En ese sentido, la evaluación que yo hago antes de tomar la decisión, siempre pretendo hacerlo de manera objetiva y es así que yo, por principio, tomo la decisión de respaldar ese proyecto. Claro, pero cuando se habla de terrorismo, estamos hablando de muerte, ¿no? Y que afecta a alguien. Esto está dirigido a los terroristas, a su bancada, que esto iba a favorecer a las personas que eran víctimas de estos ataques terroristas para no estar en una como en un limbo, ¿no? Para que pido y que no afecte la memoria colectiva con este y con el resto. A ver, lo que sí debo señalar es que en bancada yo soy un miembro de la bancada, yo vierto opinión, analizamos, discutimos, pero yo he planteado mi posición en esa disputa, pero ellos también han planteado la suya. Como lo manifiesto en el Pleno, ellos han argumentado, han explicado el porqué de la razón de su voto. Yo no soy el asesor de la bancada, yo trato de a veces lograr que la posición mía también sea la acordada, pero usted sabe que en una organización democrática las decisiones se toman bajo el principio del argumento y la discusión.
y la posición que se adopte y sea aceptada por las demás. En este caso, si bien nosotros hemos analizado el tema, pero no se ha tomado una decisión de bancada donde una posición sea la determinante. Muy bien, yo quiero aprovechar también que usted es abogado, es lo que yo entiendo, y que ahora que usted está de acuerdo con esta ley, y esta ley inmediatamente se va a poner en marcha, y el cuerpo, ya cuando entramos a lo específico, el cuerpo de Abimael Guzmán está todavía en un proceso de ley, no es retroactiva, hasta donde yo sé, hasta donde los abogados han hablado, no es retroactiva, rige a partir de que entra en vigencia, y estando el cuerpo en investigación todavía no es un caso cerrado, entonces entra en vigencia, ya está en vigencia, y cuando se cierre el caso va a poder ser tomada por el fiscal. Entonces, ¿usted cree que, según lo que ha dicho el abogado de Elena Iparraguirre, la camarada Miriam, ¿sería esto algo que podría prosperar, que ello una segunda necropsia porque piensan que han asesinado a Abimael Guzmán, cuando la necropsia, imagínense, todos estos días están haciendo la necropsia, le han sacado todos los análisis habidos y por haber? Bueno, es cierto, salvo cuando beneficie en casos penales al reo. En el presente caso, nosotros hemos cumplido ya como legisladores discutir el tema en el Pleno y tomar una decisión. Esa ley ya fue aprobada, ahora está en la cancha de la autoridad jurisdiccional, en este caso del Ministerio Público, si dar luego del proceso correspondiente, cuál será el paso siguiente respecto al cuerpo del que se comenta. Respecto a quienes estén solicitando el cuerpo o una nueva necropsia, tenemos que ser muy respetuosos de los poderes. Nosotros representamos al Poder Legislativo. En consecuencia, hay normas que prohíben que se pueda pronunciar sobre procesos pendientes de resolverse en instancia jurisdiccional. En ese sentido, yo considero que debo limitarme estrictamente a la norma constitucional y respetar ese. Serán ellos quienes determinen cuál será la situación del cadáver. Muy bien, entonces me queda claro que para usted, como para los otros expertos en leyes, esta ley no es retroactiva, por más que se utilice en Abimael Guzmán. El caso Guzmán no es un caso cerrado. A ver, lo que yo le manifiesto, lo que yo le comento es de manera general. Constitucional, ninguna ley que se expida tiene efectos retroactivos, ¿no? Sus efectos son a partir del día siguiente de su publicación. Yo estoy hablando de un tema general. El tema específico del cuerpo en este momento, supongo que hay posiciones distintas, no creo que sean uniformes. Es por ello que le corresponde al Ministerio Público determinar, ¿no? Yo manifiesto sobre la no retroactividad de la norma. No lo hago centrándome en la figura o en el cuerpo de Abimael Guzmán, pero lo manifiesto genérica, pero es el Ministerio Público quien tendrá que determinar ahora cuál es la situación o cuál va a ser el destino del cuerpo. Bueno, pero ahí está el voto y se sabe para qué se hizo esa norma. Yo voy a hacer escuchar lo que ha dicho Keiko Fujimori, lo ha puesto en su Twitter, no sé si la producción ya tiene el tweet de Keiko Fujimori, para que usted me dé sus impresiones, porque ha hablado precisamente del comportamiento de la bancada. Escuchemos. Lavarse las manos y callar frente al destino de los restos de Abimael Guzmán, el más genocida de nuestra historia, ha sido la más grande confesión de simpatía y cercanía de este gobierno con Sendero. Este gobierno se terruquea solito todos los días con sus relaciones ya conocidas con el terrorismo y se consagró ahora sin una sola palabra del presidente y con la ya conocida simpatía del premier. Lavarse las manos en el caso de Abimael ya excedió todos los límites. Eso
es darle la espalda a las víctimas, insultar a las Fuerzas Armadas e ignorar el sufrimiento de millones de peruanos. El Congreso tuvo que actuar y eso obligó a promulgar al Ejecutivo. Pero cada minuto de silencio e indiferencia desde la muerte de Abimael ha sido una prueba más de su corazón iluminado con la hoz y el martillo. Hoy ya no queda ninguna duda y es realmente lamentable. Estamos frente a una nueva variable del terror, el próximo de gobierno. ¿Qué es lo que a usted le queda? ¿Qué podría responder ante estas afirmaciones de Keiko Fujimori? Mire, en primer lugar, se nota que es un guión que lo ha memorizado o lo ha leído, ¿no? Y dos, lo otro es que cuando uno opina debe ceñirse siempre y hacerlo con la cabeza y no con el corazón, porque el corazón trae muchas pasiones y se nota en la versión de la ex candidata, bastante pasión, lo habla con mucho, hasta, ¿qué podría decir? Hasta odio. Creo que todavía no ha entendido que las elecciones ya terminaron, ella perdió, si es que lo considera tendrá que intentar una nueva elección más, pero lo que se ha hecho en esta oportunidad es ceñirse a lo que dispone la Constitución. No podemos irnos por encima de la ley, hay que respetar los procedimientos, el debido procedimiento, el debido proceso, y el Ejecutivo ha sido cauteloso con ello. Keiko Fujimori, su video que ha publicado, que en el Perú se sigan haciendo las cosas como se hacían en los 90, de acuerdo a la fuerza que sí lo tuvieron constitucionalmente y luego de manera dictatorial. Y eso no se puede repetir, no se puede hacer. Nosotros tenemos que condenar, porque tenemos que ceñirnos al Estado de Derecho y proceso. ¿Usted cree que el rechazo ante el tema de Abimael Guzmán, esta dilación que ha habido, no ha habido tampoco un rechazo contundente? Es decir, si hubo palabras rápidas, esto que ella reclama no ha tenido que ver como el accionar de Guido Bellido, como Maraví, como el accionar de parte de la bancada, y a usted lo excluyo por favor de esta ley que va a facilitar pues que se acabe con este show. Esto no ha puesto en realidad en relevancia si es que tienen algunas vinculaciones senderistas o no senderistas, cercanas a Sendero Luminoso o a la ideología parte de Perú Libre. No, yo creo que al contrario, tanto el Ministerio Público como la Comisión Justicia del Congreso debió poner en pleno de manera inmediata, y el Congreso debió haber llamado al pleno igual de manera inmediata para tocar este tema, y es más, ni siquiera debió de un debate y debió llevarse a votación, porque no hay duda que el rechazo es unánime en el Perú contra. Entonces, yo estoy de acuerdo con la decisión que se ha tomado, la respaldo, volvería a votar en el mismo sentido, pero lo que yo quiero manifestar es que se tienen que respetar los procesos legales. Es más, antes de la toma de la decisión en el Pleno, ya estaba establecido un protocolo y correspondía al Ministerio Público. No tanto es así como que había un vacío legal, sino que lo que ahora se ha hecho es ya legalizar las atribuciones del Ministerio Público para que puedan disponer de cuerpos de terroristas, en este caso, y disponer que hacerse con el Ejecutivo quien ejecute esa acción del Ministerio Público. Pero yo creo que más bien se demoraron, en este caso el Ministerio Público, se demoró también la Comisión de Justicia del
Parlamento, y yo creo que nos demoramos también en el Congreso. No necesitamos ni siquiera de debatir, se debió ir de frente al voto. Yo le quiero hacer una pregunta y que me responda después de la pausa comercial. Luego le voy a mostrar el tuit de Vladimir Cerrón, porque tiene que ver con la Asamblea Constituyente y en el cual están recogiendo las firmas. Y quiero aprovechar su presencia porque usted, repito, es un hombre de leyes, es un abogado, y quiero saber desde su perspectiva si este recojo de firmas está bien o está mal. Estamos nosotros con una comunicación vía Zoom con el congresista Víctor Raúl Cutipa. Él es congresista de Perú Libre y votó a favor de la ley para cremar los restos de una vez por todas del cabecilla de Sendero Luminoso. También le estamos preguntando, porque él es abogado, si está de acuerdo o no con el recojo de firmas para la Asamblea Constituyente. Congresista, esto es lo que ha puesto Vladimir Cerrón en su Twitter. La Asamblea Constituyente será la voz real de los pueblos de nuestra patria, un consenso para una democracia no solo representativa, sino participativa y protagónica popular, un proyecto para un país justo y soberano. Pero a mí lo que me llama la atención es porque ustedes en la bancada tienen ya un proyecto de ley para la reforma constitucional, pero estos son los planillones de la OMPE y el encabezado dice: referéndum para consultar a la ciudadanía la reforma total de la Constitución de 1983 a cargo de una asamblea constituyente popular, soberana y plurinacional. No se puede reformar la Constitución mediante una asamblea constituyente. Eso no se puede hacer. ¿Cómo? Mi primera pregunta, ¿cómo la OMPE puede dar unos planillones así? Y mi segunda pregunta, ¿cómo pueden recoger firmas las personas de Perú Libre? Y entiendo que es el señor Bermejo y otros congresistas más, creo que el congresista Tello, si no me equivoco, y Vladimir Cerrón. No entiendo si esto es engañoso o no. Sí, a ver, en primer lugar, pero ambas vías no se contraponen, ¿no? No se contraponen, no colisionan. Hay una iniciativa que se ha planteado en el Congreso ya. Este recojo de firmas a través de estos planillones, me parece que tienen un tiempo mayor, ya se está realizando, se está recogiendo a nivel de provincias. Pero yo lo que quiero saber, distintos. por favor, yo lo que quiero saber, ¿se puede reformar la Constitución vía referéndum? Mire, referéndum para consultar a la ciudadanía la reforma total de la Constitución a cargo de una asamblea constituyente. ¿Se puede pedir mediante referéndum una asamblea constituyente? ¿Eso dice la Constitución actual? No dice. ¿Eso no se puede o sí se puede? Bueno, la Constitución no lo considera actualmente, eso hay que tener claro, por eso es que hay una iniciativa legislativa, pero ojo, lo que se pretende a través del recojo de las firmas, acuérdese, se busca generar un Congreso constituyente, un órgano constituyente. Y el órgano constituyente no obedece a lo preestablecido en la Constitución. Eso hay que tener en consideración también. Y acuérdese que desde los 90 en América Latina los grandes cambios se vienen consiguiendo a través de los movimientos sociales. Prueba de ello que en Chile, aquí vecinos del sur, en la actualidad vienen impulsando o viene ya llevándose adelante la Convención Constituyente para cambiar la Constitución. Pero yo grupo lo que de no ciudadanos entiendo, que vienen congresista, firmas buscan ese camino. Claro, pero ok, yo entiendo lo que ha pasado en Chile, yo entiendo lo que ustedes quieren hacer, yo entiendo lo que se está haciendo en el Congreso, son dos caminos distintos, pero el encabezado que dice aquí es engañoso, porque no nos están diciendo, en realidad nosotros estamos buscando instaurar una asamblea constituyente, que ya no haya Congreso de la República, que no haya nada y que sea un organismo todopoderoso. Acá lo que dice No, pero no tiene, sí, acá pero lo no que tiene dice, nada que ver con el tema.
No, pero no tiene nada que ver, son dos cosas distintas. A ver, acá dice referéndum para consultar a la ciudadanía la reforma total de la... Mire, referéndum para consultar a la ciudadanía la reforma total de la Constitución. Hablan de la reforma total de la Constitución a cargo de una asamblea constituyente, popular, soberana y plurinacional. ¿Eso está bien? Pero no estamos hablando... Sí, pero no estamos hablando, lo que se pretende es el cambio de constitución y lo que tenemos que reconocer y se tiene que reconocer además de que hay un gran sector de la población que quiere un cambio de constitución. ¿Y cómo lograr ello? Uno de los caminos es a través del referéndum y lograr una asamblea constituyente. Logrado la asamblea constituyente no significa que cierren el Congreso, porque no hay coalición entre ambos órganos, si se quiere, porque el Congreso Constituyente se dedicará exclusivamente a la elaboración de la nueva Carta Constitucional y el actual Congreso seguirá vigente legislando a través de la Constitución actual. Y una vez que se apruebe la nueva Constitución, el actual Congreso empezará a trabajar con la nueva Constitución. Entonces, lo que hay que tener en claro es ello. Se ha venido mal informando o a veces de manera tendenciosa se dice que lo que se pretende es cerrar la Constitución. En ningún momento, no es necesario, no se va a cerrar la Constitución porque el Congreso Constituyente no colisiona con el Congreso, actual. Entonces, yo quiero que usted como abogado, que usted como abogado y como congresista, si es que hacen un referéndum y no pueden saltarse el Congreso e ir a una asamblea constituyente, porque el referéndum es para reformar la Constitución y pedir que se ponga asamblea constituyente allí. Aquí están obviando esa parte del Congreso. Por todos los caminos llegan al Congreso. Y aquí no están mencionando al Congreso de la República en ningún momento en este encabezado que ha puesto Cerrón en su Twitter. Entonces, aquí este es un encabezado que no es totalmente fidedigno, ¿no? Falta aquí decir, hay un referéndum para reformar la Constitución en el Congreso de la República para lograr la Asamblea Constituyente, porque no se pueden saltar el Congreso. ¿O sí se pueden saltar el Congreso? No, sí es posible. Es que, a ver, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Uno, que respetamos el Congreso. Nadie habla de cerrar el Congreso. Nadie dice. Lo que nosotros queremos, lo que se quiere a través del referéndum es que se instale un Congreso Constituyente y no necesariamente debe pasar por el Congreso. Porque eso sería pretender de que el Congreso, siendo hoy parte de un poder ya constituido, vaya a darle lineamientos a un poder constituyente que es más bien la creadora de una nueva Constitución. Entonces no hay colisión ahí. Sí es posible que a través del referéndum se instale una asamblea constituyente que tendrá como única misión, como único objetivo, la creación de la Constitución. Una vez cumplido su objetivo, cumplido lo encomendado, se automáticamente queda sin efecto, se desinstala el Congreso Constituyente y el actual Congreso empezará a legislar en base a esa nueva Constitución. No se contraponen. Ok, entonces usted me dice que no se contraponen y que en realidad no tendría que pasar por el Congreso de la República. Bueno, vamos a consultar también con otros abogados porque usted sabe, no se lo estoy diciendo yo y sé que no soy la primera, otros constitucionalistas o constitucionalistas dicen que esto es imposible. Primero tiene que pasar por una reforma constitucional que ponga ahí en la Constitución Asamblea Constituyente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Pero yo no niego que es un camino, también el que tendría que, a través de una reforma constitucional, considerarse en la Constitución. Yo no lo niego, es un camino, pero no es el único camino. Eso es lo que yo quiero que tengan presente. Muy bien, entonces hay dos caminos, hay un camino que pasa por el Congreso y el otro camino que va de frente, referéndum, Asamblea Constituyente, porque lo pide la gente. Así es como usted me lo está explicando.
Así es, si lo pide, es que es una potestad del pueblo. No nos olvidemos que el poder emana del pueblo y en consecuencia el pueblo puede lograr que se instale un poder constituyente que sea el encargado de escribir una nueva constitución. Muy bien, muchísimas gracias, congresista, por estar aquí en Exitosa Perú. Muchísimas gracias, fue el congresista Víctor Cutipa, congresista de Perú. Gracias. Muchas gracias.